Bueno, buenas tardes para todos. Ya para ir finalizando esta gran jornada académica del día de hoy, vamos a seguir hablando de nuestro adorado túbulo, pero ahora enfocado más hacia la enfermedad metabólica ósea. Vamos a definir hoy la enfermedad metabólica ósea de forma muy sencilla. Vamos a hablar de alteraciones en la hemostasis del calcio y del fósforo que tienen alguna repercusión en el funcionamiento de estos, básicamente sus órganos diana, enfocándonos en riñón, hueso e intestino. Y vamos a arrancar con un caso. Este es un caso muy bonito que me prestó mi colega María Ángel, le llegó allá en Simón Bolívar en Bogotá. Es un niño de 8 años, masculino, procedente de Boyacá, de zona rural, y es un niño que llega remitido porque tenía una fístula vesicocutánea. Entonces básicamente el niño estaba allá en Boyacá, llegó con un cálculo en su vejiga, lo llevaron a procedimiento, a una cistoscopia, y ahí tuvo la complicación de la fístula y llegó remitido para que le hubiera urología pediátrica. Sin embargo, haciendo una historia muy completa como lo hacemos todos los pediatras, se dieron cuenta que el niño empezó a tener infecciones urinarias desde los 2 años de edad. Y adicionalmente a eso, empezó a tener episodios de litiasis también desde los 2 años de edad. Pero lamentablemente el niño consultaba o por la infección o por el cálculo, le resolvían el problema en su momento y no había podido tener seguimiento ni por pediatría, ni nefrología pediátrica, ni urología pediátrica, también pues por sus condiciones socioeconómicas. En el examen físico llamaba la atención a nivel de la cavidad oral, que tenía múltiples caries severas, a nivel esquelético, que tenía una escoliosis bien importante y un dolor óseo crónico, y a la antropometría, que tenía una talla baja para la edad. ¿Listo? Y adicionalmente a esto, dentro de los paraclínicos que se le tomaron, los más relevantes para nuestro caso, teníamos una creatinina que estaba elevada en 0,8, que le da una tasa de 69, un calcio y un fósforo elevados en 11,8 y 6,2 respectivamente elevados para la edad, PTH baja en 10, una relación calciuria-creatinuria elevada en 0,45, tenía hipercalciuria, y una fosfatasa alcalina que estaba baja en 98. Adicionalmente a esto se le hicieron imágenes, una eco renal que mostraba una nefrocalcinosis medular bastante importante. Acá vemos la médula renal bastante hiperecogénica, y teníamos una DMSA con un riñón izquierdo bastante cicatrizado, con el radiotrazador lo vemos con una captación heterogénea, tenemos pérdida de los contornos, tenemos un riñón que funcionaba menos del 30%, y pues con ambos hallazgos ya justificamos esa tasa de filtración disminuida de nuestro paciente. Y adicionalmente tenemos en la radiografía estas lesiones que están acá, que son súper características de la condición de nuestro paciente, que se llaman lenguas de radiolucencia, que están característicamente en son metafisiarias. Entonces, ¿qué tenía nuestro paciente? Hipofosfatasia. ¿Qué es la hipofosfatasia? Es un defecto hereditario raro, una enfermedad huérfana que afecta la mineralización ósea y dental, y se caracteriza por tener una fosfatasa alcalina disminuida, un déficit de fosfatasa alcalina. ¿De qué se trata? De una mutación en el gen ALPPL que se encarga de codificar la fosfatasa alcalina del tejido no específico, y una de sus funciones principales de esta fosfatasa alcalina es degradar el pirofosfato inorgánico a fosfato inorgánico para la mineralización adecuada del hueso. ¿Listo? Se caracterizan los niños por raquitismo, los adultos por osteomaleasa, como bien lo comentó Jefferson, y en enfermedad dental. Recordemos que tenemos 3 tipos de de fosfatasa alcalina que son específicas, una para intestino, una para placenta, otra para células germinales, pero el 95% de la fosfatasa alcalina es para el tejido no específico. ¿Y cuáles son los tejidos no específicos? Entonces, hueso, riñones, hígado, dientes, músculos y las áreas sensoriales de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasan 3 cosas fundamentales cuando tenemos una alteración en nuestra fosfatasa alcalina no específica. La primera, a nivel óseo, que tenemos una alteración en la mineralización. Entonces, acá tenemos nuestra vesícula de la matriz ósea, en la cual se forman los cristales de hidroxiapatita, que son por la unión del calcio y del fósforo, ¿cierto? Este fósforo, ¿de dónde viene? Puede venir de afuera, puede venir de síntesis acá de los fosfolípidos de la membrana con ayuda de la fosfoetanocolamina, y tenemos acá la degradación del pirofosfato inorgánico que pasa a fosfato inorgánico por la ayuda de la fosfatasa alcalina y se forman los cristales. Al no tener la fosfatasa alcalina no tenemos esta degradación y por eso no se forman los cristales de hidroxiapatita de forma adecuada, y recordemos que nuestro hueso está el 60% formado por los cristales de hidroxiapatita. ¿Listo? ¿Qué tenemos en el resto de la hemostasis mineral? Entonces, como no tenemos la adecuada
formación de los cristales, tenemos exceso de calcio y de fósforo a nivel sérico. Esto se va a traducir a una disminución en la PTH y a nivel renal tenemos aumento en la excreción de calcio, es decir, tenemos hipercalciuria y tenemos aumento en la reabsorción de fósforo. ¿Listo? Y a nivel del sistema nervioso central tenemos la acción de la vitamina B6. Entonces tenemos metabolitos activos de la vitamina B6, que son la piridoxamina, que tiene que pasar a piridoxal para poder atravesar la barrera hematoencefálica. La fosfatasa alcalina es la que se encarga de hacer este paso. Al no tener la fosfatasa alcalina no podemos pasar a piridoxal, que es un cofactor del GABA. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en mente, ¿cuáles son los tipos de hipofosfatasia? Tenemos descritos actualmente 5 tipos. El primero es el perinatal, que tenemos 2 formas, letal y benigna, y es de herencia autosómica recesiva. La del lactante, que es autosómica recesiva y dominante. La infantojuvenil, que también tiene el mismo patrón de herencia, que puede ser moderada o severa. La del adulto y la hipofosfatasia, perdón. Entonces, de la perinatal tenemos la letal, que es muy severa, incluso se puede empezar a hacer su sospecha diagnóstica preparto, cuando hacen las ecografías obstétricas muy bien hechecitas, entonces se ven las extremidades más cortas y se ve una alteración en la mineralización. Ya si este niño nace porque tiene una alta probabilidad de muerte in útero, tenemos una hipomineralización muy severa, anemia, hipoplasia pulmonar y una caja torácica también muy pequeñita, muy frágil, que se fractura fácil, que no está bien mineralizada. También podemos tener hemorragia intraventricular, convulsiones asociadas a la vitamina B6 que explicamos ahorita, hipercalcemia e hiperfosfatemia. La perinatal benigna, entre comillas, tenemos alteraciones esqueléticas, hipomineralización, acortamiento y encurvamiento de los huesos largos. En la del lactante, que es nuestra segunda forma, es moderada clínicamente, se presenta después de los 6 meses y acá tenemos una alteración en el crecimiento bastante importante. Hiporexia, baja densidad ósea, fracturas patológicas, caries, dolor articular u óseo, talla baja, raquitismo, podemos tener craneosinostosis con malformación de Chiari y hipertensión endocraniana, hipercalcemia, hipercalciuria, nefrocalcinosis, deformidad torácica, neumonías y convulsiones también. En la infantojuvenil podemos tener 2 tipos de presentación: moderada, que pueden ser asintomáticos o con muy leves cambios en la radiografía, y tenemos la severa, que es heterogénea, y acá lo que tenemos es pérdida prematura de los dientes, dolor óseo, debilidad muscular, marcha de pato, un pecten excavato que va a llevar a una enfermedad pulmonar restrictiva, también craneosinostosis, escoliosis, fracturas genúbaro o valgo y talla baja. El adulto pues lo que va a tener es dificultad para caminar, debilidad muscular, bajo tono muscular, dolores de crecimiento. Fue ese adulto que mientras estaba creciendo le decían que tenía dolores del crecimiento, convulsiones, pobre dentición, fracturas característicamente en los metatarsos, cefalea, fatiga crónica e insomnio. Y tenemos la odontohipofosfatasia, que es la forma más común y más leve, pero se caracteriza porque tienen una pérdida prematura indolora de los dientes con la raíz intacta. Entonces no es como cuando uno se le cae el diente, sino que sale con toda la raíz, que no se explique por otra causa antes de los 5 años, y es porque tenemos un cemento que está pobremente mineralizado, una dentina que es muy delgada y pérdida del hueso alveolar y muchas caries. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar esta condición? Con la clínica, todo lo que acabamos de hablar, y pues tenemos ayudas diagnósticas, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir todo el perfil mineral óseo, todo lo que ya nos explicó el doctor Jefferson, te le vamos a pedir PTH, calcio, fósforo, le vamos a pedir pruebas de orina y le vamos a pedir la fosfatasa alcalina. Tenemos que tener la fosfatasa alcalina baja en 2 mediciones por lo menos, y lo ideal es que ese paciente no esté en otras condiciones que le puedan alterar su fosfatasa alcalina, o sea, idealmente que no esté en un episodio agudo ni que esté cursando con un episodio inflamatorio. ¿Listo? Hay casos en los cuales esa fosfatasa alcalina puede que no les dé muy baja o que puede que les dé en el límite, pero si tenemos una clínica que es muy sospechosa, no podemos dejar esa sospecha diagnóstica y la recomendación es que la sigan investigando. Resto de apoyo diagnóstico, las radiografías como hablamos, otras imágenes que necesitemos. La medición en realidad de la vitamina B6 es difícil porque no está bien estandarizada sus valores, y lo ideal, en la medida que lo podamos hacer, es hacer la mutación del gen ALPPL, que se han descrito más de 410 mutaciones, y eso es lo que nos explica que el espectro de la enfermedad sea tan amplio.
Con respecto a la medición de la fosfatasa alcalina, es muy importante primero que no se guíen por los valores de referencia que salen ahí del laboratorio, sino que tenemos que ver cuál es el valor normal para la edad y para el sexo, porque va variando. Entonces tenemos esta excelente calculadora, acá les dejo el QR, donde acá en esta plataforma ustedes ponen, bueno, plataforma hay muchas porque hay diferentes plataformas que han medido la fosfatasa alcalina, no varían mucho, pueden igual poner que no conocen ninguna, el rango de edad, el género y ponen cuánto es el valor de fosfatasa alcalina. Entonces en nuestro paciente, por ejemplo, bueno, yo elegí Abbott porque la he utilizado más, rango de edad entre 1 y 10 años, que tenía 8 años, masculino y tenía 98 y acá les dice riesgo de hipofosfatasia. ¿Listo? Y acá tenemos varias imágenes, estas imágenes son de una publicación muy bonita que ahorita les voy a presentar, pero acá vemos pues mucho del espectro que les habíamos mencionado, ¿no? Entonces tenemos acá una hipomoralización importante acá en el húmero, tenemos unas costillas delgaditas, hipomineralizadas también, acá tenemos craneosinostosis, acá tenemos la deformidad ya en las diáfisis de los fémures, también tenemos hipomineralización, esta es una resonancia donde se ve la imagen de lengua que les mencioné y acá pues una escoliosis en este paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Entonces, ya que estamos hablando pues de todas las enfermedades del metabolismo óseo, los raquitismos, para nosotros los nefrólogos pediatras, más que todo el XLH, que ya vamos a hablar un poco de él, osteogénesis imperfecta, ya en los más adultos osteomalacia, osteoporosis, osteoartrosis y displasia ósea congénita o acondrodisplasia. Para hablar un poco de raquitismo ligado a X, del XLH, entonces, ¿qué problema tenemos acá? Normalmente el FGF23 es producido y secretado en las células óseas, principalmente en los osteocitos, y él se encarga, pues se eleva cuando tenemos niveles altos de fósforo, y en el XLH lo que tenemos es que tenemos un exceso de FGF23 circulante, ¿listo? ¿Esto en qué se va a traducir? En dos partes. Una, a nivel renal, va a haber una disminución en la producción de los cotransportadores de sodio fosfato, que ya conocimos en el túbulo proximal, y esto va a llevar a una disminución en la reabsorción de fosfatos, lo que se va a traducir en un nivel de fosfato sérico disminuido. Y por el otro lado tenemos un aumento en la supresión en la producción de 1,25 de hidroxivitamina D y una disminución en la absorción intestinal del fósforo que consume el paciente. Entonces, aparte que no se absorbe bien de la dieta, pues no lo estamos reabsorbiendo bien en la parte de riñón y por eso tenemos el fósforo sérico disminuido. ¿Por qué le hago énfasis en eso? Porque si vemos la clínica del XLH, pues vamos a ver que es prácticamente igual de todo lo que le mencioné de la hipofosfatasia. Entonces tenemos a nivel esquelético, baja talla, pérdida del potencial de crecimiento, deformidad esquelética progresiva, deformidad en miembros inferiores, dolores crónicos, dolor crónico óseo, articular, muscular, debilidad muscular, raquitismo y retraso en el crecimiento. Podemos tener malformación de Chiari y craneosinostosis también y alteraciones dentales como abscesos dentales y caries excesivas. Y también podemos tener algo de limitación en la marcha por la normalidad en los miembros inferiores. Entonces, si uno ve toda esta clínica, uno dice, no, pues está igualita la hipofosfatasia, pero entonces, ¿qué diferencias tenemos? Que entonces en nuestro raquitismo tenemos un fósforo sérico que está bajo. Cuando hacemos el cálculo de la reabsorción tubular de fósforo, como nos explicó el doctor, o hacemos la tasa máxima corregida, la tasa de filtración glomerular va a estar baja. La fosfatasa alcalina está elevada, no mucho como los calcipénicos, pero sí va a estar elevada, lo contrario pues a nuestra hipofosfatasia, y tenemos un calcio sérico que está normal y un calcio urinario que está bajo, lo contrario a la hipercalciuria que tenemos en los pacientes con hipofosfatasia, y una PTH que puede estar normal o ligeramente elevada. Importante también mencionarles que los niveles de fósforo también varían en la edad pediátrica, entonces es muy importante que tampoco se guíen del valor de referencia, sino que consulten la tablita que más les guste para evaluar el valor de fósforo en los pacientes. Yo les recomiendo mucho Caliper, que lo hemos utilizado mucho últimamente si lo quieren descargar, porque no solo les sirve para la fosfatasa y el fósforo, sino que les sirve pues para los valores que ustedes quieren, y es una base de datos gigantísima canadiense. ¿Qué llama la atención acá en esta de Caliper, que es la que más me gusta? Que en los mayores de 13 años ya hay diferencia en los valores séricos de fósforo entre mujeres y hombres, siendo menor en las mujeres. Entonces, recordar que pues no solo tenemos el raquitismo hipofosfatémico ligado a X, que es el preferido de los nefrólogos pediatras, sino que también hay otros tipos de raquitismo. Tenemos raquitismos calcipénicos, que van a tener también niveles de fósforo bajo, pero van a tener niveles de calcio bajo también, fosfatasa alcalina marcadamente elevada, una PTH también bastante elevada y una osteopenia muy importante.
Cuando vamos a hacer la prueba genética, actualmente tenemos muchas herramientas, que eso pues nos ha facilitado también mucho a nosotros el diagnóstico. Entonces podemos hacer varias secuenciaciones, podemos secuenciar solo el gen PEX, que es donde está la mutación en el raquitismo hipofosfatémico ligado a X, que es el que codifica el FGF23. Podemos también hacer solo el FGF23 si queremos, podemos hacer el ALPL, que es el de la hipofosfatasia, o si tenemos muchas dudas en el diagnóstico, se puede hacer el panel de raquitismo que procesa los 13 genes. Ya para ir acabando, entonces, algo del tratamiento de la hipofosfatasia, lo primero es soporte. Con respecto a la nutrición, como hay pacientes que tienen hipercalcemia e hiperfosfatemia, si es muy elevada, se puede hacer algo de restricción de estas en la alimentación. Si no es tan elevada, se puede mantener normal, pero lo principal es lo que más nos gusta a nosotros, que es mantener el paciente bastante bien hidratado. Lo segundo, lamentablemente, como ya nos explicó el colega en la mañana, con toda la nefrotoxicidad de los AINES, el manejo del dolor en estos pacientes usualmente lo hacen con AINES, entonces ahí tenemos un factor más para daño renal. Muy importante la salud dental y tener muy presente que somos un equipo multidisciplinario, entonces puede que uno haga el diagnóstico, pues haga la sospecha diagnóstica, pero todos estamos involucrados, entonces también el ortopedista infantil si necesita algún procedimiento quirúrgico, endocrino, genética, fisiatría, ese paciente tiene que estar en terapia, sin olvidar también la salud mental, porque pues es una enfermedad difícil, huérfana, todas las enfermedades crónicas son bastante fuertes para nuestros pacientes y la familia. Y actualmente tenemos terapia de reemplazo enzimático con la asfotasa alfa, que está aprobada para mayores de 12 años, tiene como objetivos mejorar la movilidad, el dolor, el raquitismo, el crecimiento y las fracturas. Y con respecto al tratamiento del XLH, miren que lo de soporte, pues tenemos también soporte. Inicialmente cuando nosotros estamos ante la sospecha diagnóstica, arrancamos con nuestro paciente o el tratamiento tradicional era empezar con sales de fosfatos, lo que pasa es que necesita dosis muy elevadas y no siempre son bien tolerados por nuestros pacientes. Calcitriol, vitamina D si lo requiere, igual, salud dental y el mismo manejo multidisciplinario, ¿verdad? Y tenemos la opción hoy del anticuerpo monoclonal, el Volrusumab, que está aprobado para mayores de 1 año, y miren que los objetivos son los mismos: movilidad, dolor, raquitismo, crecimiento, y en este caso normalizar la fosfatasa alcalina. Los invito, una vez esté disponible, consultar el bello consenso que se hizo en la asociación de XLH, que quedó bastante completo y está muy bonito para que lo revisen una vez esté disponible. Y este artículo se los traigo porque es un artículo que me parece muy valioso, es una publicación de casos acá en Colombia. Lo hicieron entre el Instituto Roosevelt, la Javeriana y un pacientico de Cali también, y ellos lo que hicieron fue que reportaron los 7 casos que tenían de hipofosfatasia ya con su diagnóstico genético. ¿Qué se dieron cuenta ellos cuando hicieron esta publicación? 1, que el diagnóstico lamentablemente siempre era tardío. 2, que lo principal era que tenían talla baja y compromiso dental, entonces no podemos olvidarnos de ese compromiso dental, y la talla baja tiene que ser una gran bandera roja para nosotros. 3, que había una variabilidad de fenotipos, o el espectro de la severidad hace muy difícil que se pueda hacer un diagnóstico, bueno, un pronóstico para estos pacientes. Por eso es que a los genetistas les gusta también mucho pedir la prueba genética, porque les dice el patrón de herencia, pueden hacer asesoría genética y también les habla mucho de la severidad de la enfermedad y algo del pronóstico. Y que con la terapia pues, de reemplazo enzimático se previene y se mejoran las manifestaciones esqueléticas y respiratorias. Mensajes para llevarnos a la casa: 1, sospechemos, así como nos dijo el doctor Jefferson, sospechemos estos pacientes de riesgo con banderas rojas, pacientes de bajo peso, prematuros, que no crecen bien, que tienen dolor crónico, fracturas, hipercalciuria, alteraciones en audición, deformidades en miembros inferiores, alteración en la marcha, alteraciones dentales. Tengámoslos ahí en el radar esos niños y estudiémoslos. Como dijo el doctor, no es difícil, les pedimos un perfil mineral óseo, le pedimos calcio, fósforo, vitamina D, PTH, fosfatasa alcalina, le pedimos todas las pruebas tubulares que ya nos enseñó el doctor, que son fáciles de hacer en realidad, y tenemos muchas otras ayudas diagnósticas en todas las imágenes que mencionamos. Y ojalá que este diagnóstico sea un diagnóstico oportuno y temprano para tener un efecto positivo en nuestros pacientes y en la familia, para disminuir la carga de la enfermedad. Eso es todo.